partir de este momento en Madero FM, los invitamos a sintonizar Perspectivas, junto a Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente con nuestro distinguido amigo, colega, analista internacional, hombre de la política del mundo, de la alta política, que nos regala su valioso tiempo para conversar con ustedes, con nuestra red Madero y particularmente en nuestro programa, Perspectivas, que ya tiene una cantidad importante de, de secuencia y tiempo con que hemos hecho este programa, mi querido Guillermo. Te saludamos y te agradecemos la gentileza que tienes de estar acá en nuestros estudios de acá de Madero Comunicaciones. No, gracias a ti, Percival, y un agrado volver a saludar a todos nuestros auditores y televidentes. Ya en lo que sería ya la segunda temporada, vamos al segundo año ya con el programa de Perspectivas. Y la verdad es que la posibilidad de compartir ideas, reflexiones que puedan cooperar a que cada uno de quienes nos ven o nos siguen tenga una mejor opinión sobre lo que sucede a nivel mundial y nacional, efectivamente seamos una contribución en ese sentido. Y lo hacemos en el ánimo de sin ser soberbios, más bien con el más importante o uno de los más importantes analistas que tenemos en Chile respecto a este tema, mi colega y amigo Guillermo Holzman. Guillermo, el país, el mundo nos sorprende siempre con iniciativas políticas interesantes de poder analizar, sobre todo para saber cuáles son los objetivos de la política o de estas juntas de presidentes, de lo que va a hacer en el mundo internacional con todo. Y hoy día nos vamos a abocar a un tema que tiene que ver con Prosur. Así es. ¿Ya? Prosur, que tiene una mirada también que ha sido bastante discutido por cancilleres de América Latina, y que es como la segunda parte de un UNASUR, que no funcionó, me corrige si me equivoco, y que políticamente dejó de prestar el apoyo para el cual fue concebido. Prosur ahora, a tu juicio, ¿qué es lo que es? ¿Qué persigue? ¿Qué objetivos tiene? A ver, Prosur es una iniciativa que surge al no funcionar UNASUR, como tú bien señalas, y finalmente termina convocándola, yo diría, como Sebastián Piñera, pero ya en conversaciones informales tanto con Iván Duque, presidente de Colombia, con Macri. Posteriormente se hacen consultas con otros mandatarios y todos están de acuerdo en que UNASUR y la estructura que se le dio, recordemos que UNASUR nace como idea en el año 2004 y se consolida en el año 2008. Y UNASUR, y permíteme hacer este paréntesis, sí, UNASUR tiene una serie de problemas porque se había creado toda una estructura en términos de un centro de estudio estratégico, una parte de defensa, y pretendía aunar criterios y generar políticas públicas en diferentes países asociados a lo que es integración, lo que es seguridad, lo que es defensa. Finalmente, gran parte de las designaciones que hacen los gobiernos terminan siendo políticas, ¿no? Y lo cual le pone un sello ideológico. Recordemos que cuando se crea esto, 2004-2008, es en el primer gobierno de Lula, surge todo lo que él, con mucha fuerza, el pensamiento de Chávez y el socialismo del siglo XXI o la propuesta bolivariana, y por lo tanto UNASUR queda metido dentro de ese debate, y estaba los Kirchner como gobernando Argentina, claro. Un Evo Morales que estaba ya plenamente asociado al ALBA, una Venezuela que se había incorporado como miembro, que soy observadora, a Mercosur. Por lo tanto, había una dinámica en América Latina, en América del Sur específicamente, que daba cuenta de eso. Y eso era convergente con el interés de Naciones Unidas de que en cada zona hemisférica hubiese un organismo que fuese capaz de abordar las problemáticas políticas que había en la zona, de tal manera de evitar la intervención de Naciones Unidas con los cascos azules, como el caso de Haití, por ejemplo, generar espacios de negociación y diálogo para poder superar las crisis que se pudiesen presentar y que cada región se hiciese cargo de sus problemáticas. El UNASUR de América del Sur tiene su espejo, si tú gustas, en otro organismo de África que está hoy día trabajando con los países que tienen problemas en África, lo propio en Asia, y así se fue recreando. Y UNASUR tenía el reconocimiento de Naciones Unidas como un organismo válido.
Para América del Sur específicamente, UNASUR pasaba a ser muy importante porque era el único organismo que reunía a los países a través de sus cancilleres y jefes de Estado, sin la presencia de Estados Unidos, que es la gran crítica que se le hace a la OEA. ¿Ya? Bien. Entonces, en ese contexto pasa. Ahora, ¿qué pasó con UNASUR? Van ya más de 3 años, y si no me equivoco 4, donde los países no se han podido poner de acuerdo para designar un secretario general. Las reuniones de UNASUR no han sido conducentes a nada, salvo algunas de nivel técnico asociado a temas fronterizos, aduanas, pero no ha habido ningún tipo de avance sustantivo en eso y efectivamente los debates terminan siendo mucho más ideologizados, donde UNASUR ha querido imponer determinadas visiones a los países, e incluso Chile con Bachelet fue muy prudente en términos de no mezclarse ni involucrarse en varios temas que a UNASUR le interesaba como de alguna manera seguir y darle proyección. En este contexto, surge la crisis de Venezuela. Una crisis hoy día ya reconocida por todos, en la cual el gobierno de Nicolás Maduro va llevando a una crisis social, económica y política que hasta el día de hoy mantiene ocupada la atención no solamente de América Latina, sino que también del mundo, en la medida que están las potencias preocupadas de ello. Y empieza a surgir el hecho de, bueno, ¿cómo se ayuda a Venezuela? El primer atisbo estuvo con el Grupo de Lima, que era un grupo informal que nace, en el caso de Chile, con el gobierno de Bachelet, que busca específicamente cooperar a un diálogo entre Maduro y la oposición. Lo propio hace la Unión Europea, lo propio hace la Iglesia Católica a través del Vaticano, en fin, hay varios intentos de todo eso. Y queda la sensación de que los presidentes de América del Sur, básicamente, no tienen ningún lugar donde reunirse, ni donde poder concordar algunas políticas asociadas. Y aquí hay una palabra importante que es nueva en el contexto que tiene, pero es muy antigua desde el punto de vista teórico, que es el progreso. Entonces, el progreso pasa a ser el elemento en el cual debemos ser capaces de juntar a los presidentes y jefes de Estado para que cooperen en ello. Detrás del progreso hay dos variables fundamentales. Una es la política, que tiene que ver con la integración y la coordinación política para que haya voluntad de aplicarse e implementarse en cada país. Y lo económico, que detrás de eso está el TPP-11, que dicho sea de paso, hasta ha pasado por varios cuestionamientos, como la semana pasada y esta. El TPP-11, el Trans-Pacific Partnership 11, que hoy día no está Estados Unidos, pero todavía mantiene a varios países vinculados con ello, varios países de América Latina, América del Sur, y está también la Alianza del Pacífico. En consecuencia, hay acá una necesidad, y así lo reconocen los presidentes, en términos de poder coordinar políticas para poder integrarse a lo que es la globalización del siglo XXI, por llamarlo de alguna manera, que se fundamenta en lo que es la plataforma de la cuarta revolución industrial. Y eso requiere coordinación. Exacto. Pero, Guillermo, para que nuestros distinguidos auditores y televidentes lo entiendan mejor, ¿podríamos entonces concluir que todo este cambio de UNASUR a PROSUR viene gatillado por Venezuela solamente? ¿O también hay otras circunstancias que hacen crear una nueva instancia política dado que la otra no funciona? ¿Esto es más bien una acción de algunos presidentes de América Latina para crear un grupo distinto, ideológicamente sustentado por las mismas ideas? ¿O es una respuesta a UNASUR que estando liderada por ideas más bien de izquierda, no tuvo la viabilidad que se esperaba? O sea, de hecho, UNASUR quedó limitada y cooptada en realidad por la visión ideológica, asociado a la visión bolivariana que se intentó implementar e imponer ahí en UNASUR. ¿Y cuál es el tema? UNASUR no funciona. PROSUR finalmente, que empieza con un anuncio de Iván Duque y de Sebastián Piñera muy, muy ambicioso en realidad, finalmente, como ustedes vieron la semana pasada, termina en un foro de presidentes, con algunos compromisos en términos de poder llevarlo a un nivel similar o de reemplazo a UNASUR. Pero eso todavía está en la mesa del debate. ¿Hay una voluntad política con los presidentes? Sí. Ahora, acá hay un tema de interpretación y que probablemente a quienes siguen todas estas temáticas lo van a ver, lo han visto el fin de semana, lo que ha pasado en esta, y lo van a seguir viendo. La izquierda en general, como izquierda, así en términos globales, en América Latina está, yo diría, fragmentada, está herida a raíz de lo que significa el fracaso de Maduro en Venezuela
y el impacto negativo que tienen todas las propuestas derivadas del Foro de Sao Paulo. Ya, ahí hay un tema. Desde esa perspectiva, ¿ya?, de una izquierda que tiene que hacerse cargo de Venezuela, aunque no le guste, en definitiva, viene la idea, primero, la siguiente crítica. Primero, que Prosur es un organismo, digamos, manejado o manipulado desde Estados Unidos, ¿ya?, y por lo tanto no es legítimo. Que eso es muy antiguo. Claro, por eso digo, entonces, te lo menciono porque para poder después, digamos, ver lo que realmente sucede. El segundo argumento tiene que ver con que esta es una típica reunión de gobiernos de derecha, que además están contaminados por la ultraderecha representada por Bolsonaro. Ya, eso es más o menos y este debate, que ustedes lo han visto, lo van a seguir viendo y ha estado presente en distintas entrevistas, en diferentes medios, la verdad es que sí, son elementos que tú puedes colocarlo para poder discutirlo, pero sin embargo, lo que está aquí en juego y lo que está, yo diría, Piñera. Lamentablemente el gobierno de Sebastián Piñera no siempre explica bien o comunica adecuadamente las cosas. De acuerdo con eso. ¿Ya? Entonces hay que empezar a interpretar lo que se está haciendo. Bueno, la cosa es que la necesidad de que los presidentes se reúnan tiene que ver con alinear las políticas públicas y el trabajo legislativo tendientes a poder dar un solo frente en la negociación que se va a tener que hacer con Estados Unidos, y que ya en muchos sectores, en muchas áreas se ha ido avanzando, con la que viene con China y con la que está con China, y también con la Unión Europea, que son los tres grandes, digamos, zonas y mercados también, donde los productos y el trabajo que se tienen en los países de América Latina pueden ofrecer, y eso estaría cooperando al crecimiento de los países de América del Sur. ¿Ya? Y esto significa que para que eso suceda hay algunas condiciones, y por eso el foro colocó, si ustedes leyeron la declaración que sacaron posteriormente, la defensa de la democracia. Ya, o sea, va a decir, para estar en la globalización hay que ser un país democrático. Exacto. De ahí se deduce, lo que también está en la declaración, se deduce, que Venezuela debe volver a la democracia. Exacto, y por eso hay una crítica ahí. Y por eso hay un interés, que además se refuerza, porque, como ustedes recordarán, el viernes pasado, el jueves pasado, finalmente aparece el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que resulta ser Michelle Bachelet. Lo digo de esta manera para que entendamos de que lo que ella dice es el pensamiento de Naciones Unidas. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas está compuesta por más de 40 países. Es decir, Michelle Bachelet, más allá de que sea expresidenta de Chile, que sea chilena, ella representa el pensamiento y lo que se aprueba en esos 40 países, y en acuerdo con la Secretaría General de Naciones Unidas. Perfecto. O sea, en consecuencia, no es la opinión personal de ella, sino que es en cuanto a institución. Sí, perfecto. ¿Ya? Entonces yo creo que entonces coinciden que ese informe, ese preinforme en realidad que es, deja claro varias cosas. Afirma y confirma, a raíz del equipo que está de la Comisión de Derechos Humanos en Venezuela, de que efectivamente hay una vasta crisis social y política y económica. Acredita de que hay torturas, persecución de los disidentes con violencia y que son detenciones ilegales. Denuncia que las fuerzas paramilitares existen, los colectivos. Totalmente. Que hay fuerzas policiales que son francamente, yo diría, represoras completas de lo que quienes piensan distinto. Represoras políticas. Exactamente. El servicio de la minada de Maduro. Claro, señala que en el año 2018 fueron asesinadas por estas fuerzas policiales especiales 208 personas. O sea, entonces yo te diría, la contundencia de ese preinforme es devastadora, porque claramente concluye de que hay una violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, que esa situación se está agravando. Hay más de 1 millón de niños que no pueden ir a la escuela, ya sea porque no tienen la condición económica ni de alimentación ni capacidad para poder viajar, o como también porque no hay profesores, porque estos han emigrado. Reconoce el éxodo de más de 3 millones de venezolanos por la situación política y económica. Todo esto que te estoy diciendo está ahí, está en el informe de Naciones Unidas. Ya al establecer Naciones Unidas ese parámetro, le dio, como vimos posteriormente, un refuerzo absoluto a lo que Prosur y la declaración de los presidentes finalmente termina emitiendo. Entonces, yo diría, Prosur hoy día, en este foro, toma esta declaración y tiene que ir a todo un proceso de formación
de cumplimiento de los estándares que Naciones Unidas exige para organismos de esta naturaleza. Eso, en todo caso, no se va a ver fácil porque no vino Bolivia. Sí. Qué sé yo, hay a la Antilla, hay varios países que otros que no aparecieron, Sí. pero que obviamente deja a Prosur con una impronta, ¿vale?, que es interesante, pero que no se va a resolver rápidamente. Ahora, en ese mismo informe que señalabas tú, este preinforme de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, presidenta de Chile, mujer de izquierda, Sí. apoyó con mucha fuerza a Chávez y a Maduro en sus primeros inicios, así como ha apoyado a otros regímenes parecidos, del mismo signo. También señala algo que emite en la declaración que dice: culpable de esto también puede ser Estados Unidos porque le ha evitado o ha buscado deteriorar las condiciones internas de... Por las sanciones, ¿verdad? Pero a renglón seguido, ¿ya?, reconoce de que la crisis que vive Venezuela ya se había producido antes de las sanciones de Estados Unidos. Así es. Y afirma de que, habiendo sido así, o sea, que la crisis venezolana viene antes de que Estados Unidos interviniese directamente sobre Venezuela, desde el punto de vista económico y financiero, lo que hace la intervención de Estados Unidos es agravar la situación. Una situación que ya era grave, finalmente con la intervención de Estados Unidos se profundiza. ¿Ya? Y eso lo deja perfectamente claro, o sea, es decir, digamos, y a pesar de que Estados Unidos se retiró de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es evidente de que el informe, por lo menos por lo que uno lo pudo leer, resulta ser bastante objetivo, y es coherente con toda la información que hemos recibido por otros medios de comunicación, y por las denuncias que los propios venezolanos han hecho en diferentes plataformas. Ahora, esto entonces de Prosur, que tiene ahora el respaldo y la legitimación de lo que ha señalado en este preinforme la alta comisionada de derechos humanos, como tú señalabas, que representa no el pensamiento de ella exclusivamente, sino que además el de otros 40 países que la integran. Entonces, el punto está en saber si la legitimación del Prosur por la vía de lo que ha señalado y por la búsqueda de encontrar condiciones para volver a la democracia plena en Venezuela, el objetivo principal sea algo de esa naturaleza, o también, junto con ese objetivo de poder presionar a Maduro para que deje el poder o para que se hagan elecciones democráticas y reconocidas por todos en Venezuela, también apunta a otros aspectos de la mirada, como estos países democráticos, el nuestro y otros más, digamos, Argentina, Brasil, digamos, etcétera, Colombia, busquen digamos, tener antecedentes jurídicos, políticos, para poder decir a Maduro basta. Es un encierro diplomático para la salida de Maduro. A ver, en parte sí, pero es un objetivo accidental para la Prosur. Para la Prosur es accidental. Se focaliza en Venezuela porque es el problema que está hoy día en la agenda de América del Sur, pero no es el objetivo de Prosur. Eso yo creo que hay que dejarlo claro. A Prosur le interesa generar espacios que faciliten el progreso de cada uno de los países. ¿Esto qué significa? Tener capacidad, por ejemplo, de coordinar y implementar finalmente varios acuerdos que se han firmado con anterioridad respecto a energía, respecto a la lucha contra el crimen organizado, el control fronterizo, para poder igualar que sean las facilidades de los acuerdos que se han firmado, pero que hay que implementarlo de tal forma que yo me puedo ir a trabajar, o tú, digamos, quien no está viendo, a cualquier país de América del Sur, y va a ir con él su sistema de pensiones, su sistema de salud, y va a ser portable. Se lo puede llevar a cualquier parte. Entonces tú te puedes ir a trabajar a otro país y jubilar en otro país, pero se te van a llevar tus fondos de aquí hacia allá, más lo que tú hayas ahorrado. Entonces, tiene una mirada bastante más multidimensional. Multidimensional, y eso implica también los acuerdos para la Alianza del Pacífico. A los países les interesa poder tener la capacidad de sacar sus productos, no solamente materias primas, sino que ver cómo acceder a tecnologías, cómo agregar valor a la explotación de sus recursos naturales, pero eso significa sacarlo a la vía de comunicación marítima preferentemente, que le permitan llegar a Asia. Y cuando hablamos de Asia estamos hablando de China por una parte, sí, ¿ya? Y estamos hablando de India también.
¿ya? Entonces, que son, digamos, entre los dos tienen casi el 40% de la población del mundo. O sea, que población que tiene que alimentarse, Exacto. que tiene que vivir, que tiene que tener calidad de vida, etcétera. Exacto. Solamente China, te digo yo, o sea, de aquí al 2030 tiene previsto construir 200 ciudades. Claro, tú te puedes quedar, son muchas. Sí, pero son 200 ciudades que significan edificios, que significa infraestructura, y eso, claro, y eso significa, minerales, de cobre, qué sé yo, digamos, acero, en fin, materias primas. Que sostengan ese crecimiento. Exactamente, y también, digamos, productos, bienes intermedios que deberíamos, los países de América Latina, avanzar en todo eso. La mirada chavista para la UNASUR se vio obviamente cercenada por los modelos que fueron cayendo uno a uno en cada una parte de este lugar. ¿Cómo hoy día, a tu juicio, Guillermo, con la experiencia que tenemos de otros modelos que han existido de unión de países para objetivos de crecimiento, de progreso, como tú señalabas, ¿tú crees que el soporte ideológico, lo que esto sostiene a Prosur, es una mirada que está contra la mirada bolivariana o, a su vez, no hemos dado cuenta, casi como que se cayó, así como se cayó el muro de Berlín y nos dimos cuenta que esa situación era inmanejable, digamos, políticamente? Esto es similar en tanto a que esa mirada más bien bolivariana no conducía al progreso, o esta que estamos ya se está proponiendo a través de Prosur va en busca de eso con una mirada ideológica, digamos, distinta. A ver, yo creo que el modelo bolivariano, el socialismo del siglo XXI, ha demostrado fehacientemente de que no es el camino al progreso. O sea, incluso te digo con la gran paradoja del siglo XXI, que más de alguna oportunidad la hemos conversado. Es decir, cuando tú tienes la paradoja del siglo XXI, que tú tienes a China, el líder de la globalización, siendo un país comunista marxista, y sin embargo, se le reconoce que tiene hasta empresa privada, aun cuando sea controlada por el Estado, pero se comporta como tal. Entonces yo diría, o sea, si no entendemos que un país comunista lidera el capitalismo, o sea, que es una cosa que en el siglo XX era imposible de pensar. Claro. Entonces, en esa perspectiva, digamos, el proyecto bolivariano quedó absolutamente desfasado, destruido, o sea, y derrotado. ¿Ya? Ahora, siendo así, y por la pertinacia que Maduro se ha querido mantener el poder, ha arrastrado con ello a toda la propuesta del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, sin entrar a muchos detalles, pero lo principal que tiene es ir contra el modelo neoliberal. Sucede que el modelo neoliberal... Se hizo para eso. Digamos. Claro, el modelo neoliberal hoy día ha evolucionado. Ha evolucionado. En consecuencia, el modelo neoliberal hoy día hace que la frontera entre izquierda y derecha tradicionales del siglo XX se superponga. Es decir, hay acá una situación, un pragmatismo ideológico que supera las derecha e izquierda tradicionales. Y en esa perspectiva, yo te diría, hoy día es evidente de que se requiere tanto medidas de izquierda tanto como medidas de derecha, y que esas medidas tienen que ser necesariamente impulsadas desde el Estado. Y así lo reconoce el Fondo Monetario, Naciones Unidas, el Banco Mundial, el G20, la OCDE. O sea, es decir, hay una convergencia en términos de que el mercado no lo hace todo. Que si solamente dejas actuar al mercado, la desigualdad aumenta. Para que la desigualdad no aumente, tú requieres que el Estado se involucre y fije la regulación y los límites, pero también incentive determinado tipo de comportamientos económicos y sociales. Entonces acá es una redefinición del rol del Estado y no tiene nada que ver con alguna idea socialista o con alguna idea del siglo XX como lo quiso ver o plantear el modelo bolivariano. Ahora, se nos acaba el tiempo, mi distinguido Guillermo, pero en la conclusión de esto, la perspectiva de Prosur, lo que ha pasado en América Latina, cómo se ha señalado y cómo ha influido esta declaración de las Naciones Unidas a través de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, todo lo que está ocurriendo, ¿tú crees que no habiendo unanimidad, como hubo prácticamente con la UNASUR, hoy día tenga algún viso de éxito Prosur? Te lo digo digamos, para cerrar el tema, porque hay muchos cancilleres de otros países que le han restado importancia a esto. Sí, probablemente. Desafortunadamente, Prosur, digamos, por un rato se va a quedar solamente con la declaración que conocimos, digamos, el fin de semana pasado de los presidentes que estuvieron reunidos.
Más allá de que uno esté de acuerdo o no con el contenido de esa declaración, la posibilidad de institucionalizarlo en el corto plazo yo creo que no es fácil, aún con el apoyo de Estados Unidos, no va a ser fácil, entre medio hay otros procesos, pero tampoco va a ser fácil porque como quedó en evidencia, de alguna forma Prosur quedó contaminado, contaminado en cierta forma, no solamente por Venezuela, que toma la atención, sino que también por Bolsonaro. Es decir, digamos, el hecho que haya estado Bolsonaro y que es el representante o la imagen de un fascista, según la terminología de izquierda, en definitiva genera una polarización, y esa polarización obstaculiza los acuerdos. ¿Ya? Entonces, digamos, y tampoco Bolsonaro coopera mucho a ello con sus dichos. Sí, claro. O sea, porque una cosa es que lo que dijo en campaña, claro. Y tú bien sabes que otra cosa es cuando lo que tiene que se ejerce el poder. Ya. Claro, pero él lo está ejerciendo, y no pareció bien que el hijo sea el que le marcara la agenda en Estados Unidos. Terminó con la CIA, cenando con Bannon. Entonces, yo diría que hay acá, Bolsonaro se puede transformar en el gran obstáculo estratégico de la integración de América Latina, no solamente por sus dichos, sino que porque eso genera una respuesta inmediata de un sector de la izquierda que, estando fragmentado, encuentra en Bolsonaro un sentido de unidad. Perfecto. Distinguidos auditores y televidentes, terminamos nuestro programa de hoy, Perspectivas, y agradecemos a nuestro distinguido colega, amigo, analista, Guillermo Holzman, que nos haya acompañado en esta oportunidad, y los últimos segundos para despedirnos, mi distinguido Guillermo. No, gracias a ti, Percy, gracias a ustedes. Digamos, feliz de estar de vuelta acá, digamos, en Madero Comunicaciones, para estar en esta perspectiva, que le vamos a tener que empezar a colocar números, yo creo. Sí, la segunda temporada. No, porque después le podemos decir a los televidentes, tal cual dijimos en el programa número 4, número 8, número 15, número 20. Tienes toda la razón. Hacemos la referencia. Muy bien. Distinguidos auditores y televidentes, muchísimas gracias por su atención y nos encontramos en otras perspectivas, en otra oportunidad. Muchas gracias. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. El análisis y la actualidad nacional e internacional. Perspectivas en La Fuerza del Norte.